A partir de este momento, clásica y universitaria. Muy buenos días, bienvenidos a otra nueva emisión de Clásica y Universitaria, este programa en donde hacemos homenaje a la música del mundo. Hoy con un artista muy especial, ya les contaré. Primeramente presento a mi equipo. Está aquí Juan Rojo en la operación técnica y también, claro, Marcelo Sánchez en la producción y en la musicalización. Así comenzamos. La vuelta a Córdoba, ¿qué querés que signifique? El placer de volver a la ciudad, una de las que más quiero en el mundo y que tiene un público espléndido, y estoy encantado, chocho, y que extrañaba porque de estar 2 años y más, estuve 3-4 años sin venir. 5 años sin venir. Bueno, así que te imaginas que es todo un acontecimiento en mí. Las cosas que suceden hay que aceptarlas y no dramatizarlas demasiado, y aceptarlas, y del momento que la pasas no tan mal, entonces tener realmente la aceptación y la felicidad de poder seguir. En Clásica y Universitaria, hoy les presentamos un especial dedicado al pianista argentino Bruno Leonardo Gelber. Como todos los domingos, nuestra propuesta es difundir a la audiencia un autor distinto, con la intención de dar el gusto a aquellos entendidos, nuestros oyentes cultos y fieles, y al mismo tiempo iniciar a los curiosos. Con Bruno Gelber estaremos renovando y con justicia una obra popular, en tanto ha girado por nuestro país y por el mundo. Pero Bruno no es un personaje oculto. Bruno es la fama del piano. Y nosotros queremos aumentar la fama de Bruno. Bruno Leonardo Gelber nació en Buenos Aires en 1941 y muy pronto el piano se convirtió en su lengua materna. Niño prodigio, dio su primer concierto a los 7 años y a los 10 ya tocaba con orquesta. Su formación se completó en Europa, bajo la tutela decisiva de Vincenzo Scaramuzza, maestro del sonido y del peso justo, quien marcó para siempre su manera de tocar, intensa, profundamente humana. La vida le impuso una prueba temprana, la poliomielitis, que lejos de apartarlo del escenario, consolidó una relación casi física con el instrumento. Desde entonces, cada interpretación de Gelber parece contener una épica íntima, la del cuerpo que insiste, la del espíritu que no negocia. Beethoven, Schumann, Brahms, Chopin fueron y siguen siendo sus territorios naturales, abordados con una mezcla singular de rigor clásico y lirismo desbordado. A lo largo de las décadas, Bruno Gelber tocó en las salas más importantes del mundo. Grabó discos de referencia y se convirtió en una figura de culto, tanto para el gran público como para músicos y críticos. Pero nunca dejó de ser, en esencia, aquel pianista que toca como si cada concierto fuera una confesión. Hoy, ya entrado el siglo XXI, Bruno Gelber sigue siendo una presencia viva de la música, un intérprete que no pertenece solo a la historia, sino al presente. Su piano no mira hacia atrás con nostalgia, sino hacia adentro, recordándonos que la música, cuando es verdadera, no envejece, respira. Iniciamos nuestro recorrido con Concierto de Piano número 3, segundo movimiento, intermezzo y adagio de Sergei Rachmaninoff, con Bruno Leonardo Gelber al piano, la dirección del maestro Isaac Karabchevsky, junto a la orquesta de la Svizzera Italiana.
Estás escuchando Clásica y Universitaria. Para Bruno Gelber, Brahms nunca fue un compositor a resolver, sino una experiencia que se vive en el cuerpo. Él mismo ha contado que, en su juventud, cada vez que escuchaba el concierto para piano número 1, sentía una verdadera descarga eléctrica, una mezcla de temor y fascinación que lo enfrentaba a la obra como a un destino más que a una partitura. Llegar a dominar Brahms fue para él un rito y un proceso de revelación interna. Una vez que dejó atrás la simple descarga técnica para encontrar el sentido musical profundo que el texto musical transmite. Una idea que Gelber expresaba como si cada nota fuera una palabra y cada frase un relato que el intérprete debía respetar y comunicar. Con el tiempo, decía, comprendió que Brahms exige dejar atrás la pura dificultad técnica para entrar en un sentido musical profundo, donde cada nota es una palabra y cada frase un relato que debe ser dicho con verdad, sin exageraciones ni artificios. Así, en sus manos, Brahms no es exhibición ni peso monumental, sino un diálogo íntimo entre forma y emoción. Una música que solo se revela plenamente cuando el intérprete escucha tanto con los dedos como con el corazón. Se ha señalado que toda la música de Brahms posee un carácter camarístico. Ello solo puede entenderse en el sentido de que se trata de una música íntima. Pero lo íntimo no quiere decir idílico. Lo íntimo nunca es en Brahms idílico porque el que lo dice es el pudor. El severo pudor de Brahms. El pudor sencillamente del dolor. Escucharemos a continuación, interpretada por Bruno Gelber, la sonata para piano número 3 en fa menor, opus 5, segundo movimiento, el andante expresivo de Johannes Brahms.
Estás escuchando Clásica y Universitaria. Ahora le damos paso a la lectura de un fragmento seleccionado del libro Opus Gelber de Leila Guerriero en la voz de Camila Argüello. Puntea las frases con una variedad de gestos de eficacia portentosa. Los ojos, súbitamente abiertos, y las cejas alzadas producen una máscara de comicidad inapelable. El mentón contra el pecho, los ojos entrecerrados, indican sospecha insidiosa de que su interlocutor no dice la verdad. La ceja izquierda, levantada en una V invertida, marca una reprobación juguetona. Pero los pilares más asombrosos de su sistema comunicativo son un sentido del temor extraordinario para soltar frases de un ingenio colosal y una abrumadora variedad de inflexiones ejecutadas con una voz calma, resquebrajada, siempre hipnótica. Agudos agudísimos y agudos suaves, graves impostados, falsetes paródicos, aceleraciones súbitas, frenazos inspirados, un ajustadísimo simulacro del desdén, el enorme mapa de los sonidos del hombre. El tono de vocación nostálgica está absolutamente excluido de él. Al atender el teléfono no dice hola ni aló, emite un aló sobreactuado, cantado, hiperbólico, un aló de diva de teléfono blanco. La parodia de un aló. Para cuando cumplió 5 años, hacía casi 2 que su madre le daba clases a escondidas. Ella recibía alumnos en la tarde, de modo que por las mañanas, cuando su marido no estaba en la casa, llevaba a su hijo a la sala del piano donde se quedaban largo rato. Anna Tosi sabía lo que tenía que hacer para forjar el vástago, pero primero lo sometió al rito del pasaje. Lo hizo tocar en público en un colegio de Quilmes, donde una amiga suya hacía una exhibición de estudiantes. ¿A qué edad cree usted que él interpretó, por ejemplo, un Parelisa, que era lo clásico de interpretar en los comienzos? Le preguntó en 1981 el periodista Enrique Alejandro Mancini a Anna Tosi de Gelber para el programa Mónica Presenta. Ya sé, mire, a los 5 años tocó en Quilmes, en un colegio, se presentó con toda seriedad. Era cómico. ¿Por qué cómico? Porque él se creía un personaje ya desde chiquito. ¿Usted lo creía o lo veía un personaje a futuro? No. Yo en ese sentido era un poquito desconfiada. No estaba segura de lo que iba a hacer él. En 1994 y 1998, la prestigiosa revista francesa Diapasón, especializada en música clásica, lo premió con el Diapasón de Oro y lo incluyó en una lista de los 100 grandes pianistas del siglo XX. Tocó con los más notables directores. Tenía 19 años cuando interpretó en Múnich una pieza que sería su patria, el concierto para piano número 1, opus 15 de Brahms, y el crítico más respetado de Alemania, Joachim Kaiser, dijo que se trataba de un milagro, de la aparición de un fenómeno sin límites. Allí, donde la mayoría de los pianistas comienza a temblar, este joven se lanza con un entusiasmo arrollador. Los trinos de sus octavas vibran grandiosos, el cuidado con el que frasea, la serenidad con que interpreta las melodías, la firmeza con que se dirige al clímax de la obra, todo lo eleva muy por encima del nivel de un artista sólido. Su grabación de ese mismo concierto en 1965 bajo la dirección de Franz Paul Decker fue reconocida en 2013 por la Tribuna de los Críticos en Radio Francia Internacional como la mejor interpretación jamás realizada de esa obra. El pianista polaco Artur Rubinstein dijo que era uno de los grandes intérpretes de su generación. Bernard Gavotti, musicólogo y crítico francés que firmaba sus artículos en Le Figaro como Clarendon, dijo que era esa clase de artistas que enseñan siempre algo nuevo sobre las obras que creemos conocer bien. Él nunca se presenta con esas credenciales. No dice que Rubinstein cenaba en su casa de París y hablaban entre ellos como pares, ni que su amiga, la fenomenal pianista argentina Marta Argerich, fue a verlo hace un tiempo cuando él tocó en Amberes el concierto número 3 de Rachmaninoff y le dijo que había sido la mejor interpretación que había escuchado.
Solo habla de esas cosas si se le pregunta y aún así casi nunca tiene mucho para decir. En cambio, en las entrevistas que ha otorgado de asientos, se presenta como alguien que dio 5.000 conciertos en 54 países, haciendo énfasis en lo performático de la cifra, e inmediatamente después agrega que conoció las cosas más excelsas que un ser humano puede conocer. He estado en palacios, en castillos, con condes, con príncipes, con duquesas. Quizás porque no todos saben qué es el Festival de Salzburgo, ni quiénes son Ernest Hansmet o George Szell, ni quién es la tal Jacqueline Dupré que debutó el mismo día y en el mismo escenario que él en Berlín en los años 60. Pero todo el mundo tiene una idea muy precisa de lo que son un palacio y un castillo y una princesa y 5.000 conciertos y 54 países. O quizás porque todo lo anterior realmente no le importa. Su nombre es Bruno Gelber, Bruno Leonardo Gelber. Me gustaría morirme sobre el piano. ¿En serio? Sí, ¿Sería la muerte perfecta esa? esa sería la muerte perfecta. Sin deterioros, un día en un concierto, ¡plac! Se mantuvo a salvo de los sacrificios que sufrieron otros músicos al ser ungidos en el altar de la cultura popular. Es decir, evitó caer en el malditismo, la vanidad y la mitologización. A pesar de sufrir la polio y un accidente de auto, estos acontecimientos no se insertan en su vida como una tragedia o historias de superación. A pesar de ser adorado desde niño por su genio y tesón, Gelber nunca se entrega a la petulancia. A pesar de que su biografía puede seguirse como una serie de pruebas, la formación con el maestro terrible, Scaramuzza, las grabaciones de Beethoven y el reconocimiento internacional de otros maestros de la música clásica, a pesar de reunir todos los requisitos para ser un mito y esconderse en la comodidad de la épica, Gelber mantiene un personaje ligeramente ambiguo, celoso de sí mismo, pero generoso con el público. Bruno Gelber es un pianista popular, no por su repertorio ni por el volumen de entradas cortadas. Tampoco es popular por su estética. Si bien su gusto y celebración del kitsch, de lo mundano, de lo que podríamos llamar grasa, lo vuelven una personalidad que integra lo sagrado y lo profano. Lo popular en Gelber viene de otro deseo, de otra persistencia. Las excentricidades de Gelber no lo transforman en un populista. Queremos decir, Bruno busca agradar y todo parece indicar que gestiona su intimidad a partir de filtros y estrategias de consciente distancia con la prensa y el público. Pero debajo de la máscara no hay un engaño, no hay demagogia. Gelber entusiasma y seduce porque ante todo, él niega una de las obsesiones del arte occidental, la idea del genio. Bruno defiende el talento y el estudio. Para él, lo único que diferencia a un pianista de un mecanógrafo es el estudio de una obra. Y quizás lo popular en Gelber viene de su elogio a la disciplina. Ni meritocracia ni genialidad. Para Gelber, el estudio del piano es un rapto amoroso, una entrega, un hechizo, un amarre. Y esa pasión por el estudio es quizás lo que lo vuelve una personalidad solar en la cultura popular y en los imaginarios que ésta produce en torno a la música clásica. Sigue el concierto para piano número 5 en mi bemol mayor, opus 73, Emperador, tercer movimiento, rondo, allegro, de Ludwig van Beethoven, interpretado por New Philharmonia Orchestra, con el piano de nuestro autor, Bruno Leonardo Gelber, y la dirección de Ferdinand Leitner.
relación con este señor negro? ¿Cómo es esa relación? Muy sensual. Sigue siendo, o sea, pasaron 70 años y sigue siendo muy sensual. ¿Pasó por diferentes etapas? Sí, pasó por etapas distintas, pero etapas más contemplativas, etapas más fuertes, etapas más intelectuales. La vida pasa por etapas así con la gente cuando dura. En el año 2019, Leila Guerriero, referente del periodismo narrativo y la no ficción, publica mediante la editorial Anagrama Opus Gelber, retrato de un pianista. La cronista y escritora destaca la enorme trayectoria artística y pública mediante la investigación periodística tan escasa en estos tiempos y nos sumerge en la vida privada de Bruno Gelber con la dosis justa de intimismo y de detalle. Ella escucha y elabora algo nuevo cual intérprete musical. Leila pone en relieve no solo las contradicciones, tensiones, nimiedades y excentricidades de uno de los grandes pianistas del siglo XX con un enorme sentido de la ética, sino lo que implica escuchar, interpretar y componer un retrato de esta vida extraordinaria. Ahora, si quieren saber cuál es la proeza y la maestría de Bruno, lean Opus Gelber, retrato de un pianista. Les adelanto lo que engañosamente parecerían ser datos de color. Bruno vive en un edificio Art Deco en el barrio de Valvanera, 11, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego de vivir en París y Monte Carlo. Dice que su amiga y colega Marta Argerich, tan ponderada en CNU, nació pianista, mientras que él se hizo pianista y que le encanta ver programas de chimentos. En cuanto al eros, sentencia que la promiscuidad tiene un sabor exquisito y que lo prohibido tiene un gusto lindo. Mientras tanto, su libido está depositada en el señor con el que se casó a los 3 años, el señor que le sonríe con sus dientes negros y blancos. No es menor, dice admirar la llegada que tiene en el público la música popular y asume la responsabilidad de los artistas de música clásica por alejarse, sobre todo, de la gente joven. No hemos hecho el esfuerzo suficiente para acercarnos. Es nuestra culpa. Escuchamos finalmente las composiciones de Johann Sebastian Bach. Prelude and Fugue, en re mayor, BWV 532, Preludio y Fuga, del disco Bach, Piano Transcriptions, del año 1975.
Estás escuchando Clásica y Universitaria. En la web de los SRT Media podrán disfrutar de los artículos de los escritores Pablo Sánchez Ceci, Carlos Surgi, el famoso Bob Chow y gentileza de la escritora Leila Guerriero. Compartiremos algunos fragmentos de Opus Gelber, libro dedicado al pianista editado en el año 2019. Y nos despedimos entonces de este especial dedicado hoy a Bruno Gelber, este eximio argentino pianista. Recuerden que a partir de las 9 de la mañana de hoy, domingo, ya va a estar este episodio de Clásica y Universitaria en el YouTube de Canal 10. No se lo pierdan. Estuvo acompañándome en la operación técnica Juan Rojo, en la producción y musicalización, como siempre, Marcelo Sánchez. Mi nombre, Mariela Cusic. Me despido de ustedes con un fuerte y musical abrazo. Chau, hasta la próxima. Madurar, realmente ser digno de los genios que uno interpreta es una tarea de toda la vida. Uno se casa con esta religión y realmente se concentra en ser digno de la inspiración que recibe. La misión del artista es de llegar al centro vital de la gente para generarle emoción. Y eso, aunque sea que con una persona que haya sentido eso, es suficiente. Ahora, realmente lo importante es llegar a expresar lo que uno recibe como mensaje de la obra que interpreta y realmente pasarlo, no quedarse uno con esa emoción.